Hola futuros colegas, espero que haya sido útil la primera clase con ustedes. Vamos a seguir avanzando. Espero que sean futuros colegas y no colegas. Ya no esperaría que ingenieros estén en este canal. Pero bueno, en esta ocasión vamos a hablar un poquito de qué es una malla, qué es un nodo y resistencias equivalentes. Esta es la segunda. Quizás la tercera vamos a dedicarnos a hacer algunos ejercicios, 2-3 ejercicios, conjuntando esta primera y la vez anterior, el video de la ocasión anterior, para que entendamos completamente estos conceptos. Y bueno, sin nada, vamos ahí. Aquí en esta imagen puedes ver dos elementos. Es un circuito muy sencillo, es una fuente de voltaje que tenemos de este lado y una resistencia que ya habíamos platicado la vez pasada cuál era su símbolo, ¿verdad? Dicho esto, aquí hay dos conceptos que me gustaría que entendamos. Normalmente, y digo normalmente, sí puede llegar a suceder, pero normalmente nunca vamos a tener aquí una referencia dibujada, ¿verdad? Es decir, la Tierra. Normalmente siempre tenemos indicado en la fuente, ya sea de voltaje, en este caso es de voltaje, pero podría ser de corriente si tuviéramos aquí una línea de esta manera, una flecha indicando hacia dónde fluye la corriente. Entonces, en vez de que fuera una fuente de voltaje, sería una fuente de corriente. Y esto indicaría que el sentido de la corriente pues es este en todo el circuito, ¿verdad? En este caso tenemos una fuente de voltaje, y aquí está indicado la polaridad que tenemos en el circuito, ¿cierto? Aquí tenemos el positivo, aquí tenemos el negativo, y eso da por hecho que entonces pues aquí tendría que haber una Tierra, ¿cierto? O esta es la referencia, este es el cero, como le quieras llamar. Normalmente no viene expresado de esta manera. Dicho esto, aquí en este circuito hay dos nodos. ¿Qué es un nodo? Simplemente, o la definición más sencilla de nodo es el punto en el que se conectan dos o más elementos. En este caso, ¿cuántos existen? Como les digo, nosotros en este particular caso tenemos dos nodos. ¿Por qué? La resistencia y la fuente se conectan en este punto, o en este punto si lo quieres dibujar aquí, este es todo el cable, como lo quieras ver, y en este punto. Por lo tanto, tenemos dos nodos. Las terminales de la resistencia y de la fuente de voltaje están conectándose en estos puntos. Y una malla sería cualquier trayectoria cerrada que tengamos dentro de nuestro circuito. En este caso, y lo voy a pintar de otro color quizás, todo esto es una trayectoria que va a seguir la corriente hasta volver a este mismo punto. Por lo tanto, esto es una malla. Esta es la forma más sencilla de verlo. Ahora mismo vamos a ver otros ejercicios u otras maneras de tener un circuito, ¿verdad? De tal forma que vayamos confundiéndonos más y aplicando lo que hemos entendido hasta el momento. En este caso, ¿cuántos nodos identificaríamos? Recuerda, el nodo es el punto en el que dos o más elementos están conectados. En este caso tenemos este punto, es una línea. Este punto está conectándome este elemento, la fuente de voltaje, la resistencia 1 y la resistencia 2. Y el punto inferior también es un nodo, porque ahí están la segunda terminal de cada uno de los elementos en el circuito. Entonces aquí nuevamente tenemos solamente dos nodos. ¿Cuántas mallas hay? En este caso podemos verlo como dos mallas. ¿Cuál es la malla 1? Aquí fluirá la corriente. Y después una corriente se desprenderá de acá y fluirá de esta manera. Incluso podríamos decir que son tres mallas si consideramos que aquí hay una corriente y que aquí hay una corriente. Eventualmente vamos a hablar de esto. Aquí hay una corriente que fluye en este sentido y habrá una corriente que fluya en este sentido al mismo tiempo. Puede suceder, lo veremos más adelante. Dicho esto, entonces, en este circuito que es un poquito entre comillas más complejo que estas sencillas,
en el que ahora ya tenemos 3 elementos, realmente vemos que solamente tenemos 2 nodos, nodo 1, nodo 2 y 2 o 3 mallas, dependiendo cómo lo quieran determinar. Bien, vamos a hacer uno más. Aquí tenemos 3 elementos, resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3 aquí abajo, ¿verdad? ¿Cuántos nodos hay? Este puede parecer un circuito muy simple. Lo más sencillo sería decir que nuevamente hay dos nodos. Pero la realidad es que no es así. Recuerda, el nodo es el punto en el que se conectan 2 o más elementos. En este caso tenemos 4 elementos presentes en el circuito. Una fuente, resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Por lo tanto, tiene que haber más puntos de conexión si no están compartiendo estos 4 elementos el mismo nodo. Es decir, resistencia 1 se conecta con la fuente acá. Resistencia 1 y 2 conectan sus terminales en este punto. Resistencia 2 y 3, y resistencia 3 y la fuente de voltaje. Por lo tanto, en este diagrama, en este circuito, podemos ver 4 nodos. Esto va a cambiar la perspectiva que nosotros podamos tener de nuestra malla. Sí podría, pero en este caso no lo está haciendo. ¿Por qué? Solamente tenemos una malla. La corriente está fluyendo en este sentido y nada más. No tiene ningún otro camino que seguir. Por lo tanto, en este circuito tenemos 4 nodos y una sola malla. Ahora bien, te dije que te iba a introducir un concepto más aquí. Al no compartir el mismo nodo, nuestras resistencias están en serie. De una forma sencilla de ver qué es serie y qué es paralelo es: si los elementos están compartiendo terminales, están en paralelo. Ambas terminales tienen que ser compartidas por los elementos para entonces decir que son elementos en paralelo. Ahora mismo estoy borrando estas líneas que había hecho para explicarte. Las terminales de las resistencias, en este caso, están compartidas. Si te fijas, la terminal aquí es la misma de acá, porque están en el mismo nodo. Y estas también. Por lo tanto, decimos que la resistencia 1 y la resistencia 2 están en paralelo. Normalmente la notación la podrías hacer de esta manera: resistencia 1 en paralelo, resistencia 2. Y estas están en paralelo con la fuente de voltaje que tenemos acá. La tengo como B, nada más, ¿ok? En este caso no están compartiendo terminal. Si te fijas, la resistencia 2 comparte solo terminal con resistencia 1. Y resistencia 2 comparte con 3, pero no con 1. Y 3 comparte con el voltaje, pero no con 1. Por lo tanto, aquí no podemos decir que están en paralelo. Están en serie. Pasemos a este otro ejercicio. Te voy a dar unos 10 segundos para identificar cuántos nodos tenemos en este. ¿Listo? ¿Cuántos nodos identificaste? Tenemos un nodo compartido por el elemento de la fuente de voltaje, resistencia 3, resistencia 4 y resistencia 1. Tenemos un siguiente nodo compartido entre resistencia 1 y resistencia 2, y un tercer nodo compartido nuevamente entre voltaje, resistencia 3, resistencia 4 y nuestra resistencia 2. En este caso tenemos 3 nodos nuevamente. Puedes identificar también que hay dos resistencias en paralelo que están en paralelo con una resistencia en serie equivalente a la resistencia 1 y 2. Ahora ya empezamos a hablar de resistencias equivalentes. En un segundo te voy a explicar qué es. Después puedes ver también que tenemos diversas mallas en este circuito, ¿verdad? Aquí tenemos una malla, aquí tenemos una malla, aquí tenemos una malla y por supuesto el completo que siempre vamos a nombrar, ¿verdad? ¿Qué es una resistencia equivalente? Ahora mismo te lo voy a explicar. Vamos a hacer un último ejercicio.
Y dime si identificas cuántos elementos hay, cuántos nodos y cuántas mallas tenemos. Te voy a decir una cosa. Estos dos circuitos son iguales. ¿Por qué crees que son iguales? Lo único que hice fue cambiar la forma de estos cables de estar curvos a estar diagonales. Pero en realidad, en este mismo circuito tenemos solamente un nodo que une la resistencia 1, 2 con la 3 y un nodo aquí que une la resistencia 1, 2 con la 4 y nuevamente tenemos presente el nodo entre las resistencias 3 y 4. No hay más. Ahora sí, me gustaría explicarte qué es una resistencia equivalente. Aquí vamos a tener una resistencia equivalente en paralelo con R1 y R2. ¿Qué es una resistencia equivalente? Normalmente en los circuitos nosotros vamos a necesitar analizar, por ejemplo, en este caso digamos que queremos saber qué corriente fluye en este punto. Y todo va a partir de lo que analizamos o aprendimos en el video pasado de la ley de Ohm. Nosotros sabemos que voltaje es igual a resistencia por corriente. Yo conozco la resistencia y yo conozco que el voltaje es el voltaje que hay aquí en la fuente. Está abarcando estas dos resistencias, ¿cierto? Porque comparten esta terminal con la fuente y esta otra terminal. Por lo tanto, sé que entre estos dos nodos el voltaje tiene que ser igual al voltaje en la fuente. De nuevo, esto es un punto en el que hablamos de estar en paralelo, ¿verdad? Entonces, yo puedo decir en este momento que conozco el voltaje, la corriente es lo que estoy buscando, y ¿podría conocer la resistencia? La respuesta es sí. Al estar las resistencias en serie, puedo sumarlas. R1 más R2 será igual a mi resistencia equivalente. Muy sencillo. ¿Qué pasa cuando las resistencias están en paralelo? Digamos que yo quisiera calcular la corriente fluyendo entre este nodo y este nodo, como si fuera una sola malla, digamos como aquí. ¿Qué tendría que hacer? La resistencia 3 y la resistencia 4 están en paralelo. ¿Cómo lo podría hacer? Bueno, vamos ahí. Para calcular una resistencia equivalente entre dos resistencias en paralelo, vamos a ponerlo así. En este caso vamos a multiplicar R3 por R4 y lo vamos a dividir entre su suma. ¿Ah? Esto, te digo, si te interesa que lo explique, lo puedo hacer, pero no me gustaría adentrarme en la aritmética de dónde viene todo eso. Solo me gustaría que entiendas que deriva de dos temas: ley de Ohm y conservación de la energía. Eventualmente lo vas a poder entender conforme vayamos avanzando hacia las leyes de Kirchhoff. Esta fórmula me gustaría también que entiendas que solamente aplica para dos resistencias. Cuando tú quieras tener tres resistencias en paralelo, lo voy a pintar en rojo para que te des cuenta que no puede ser de esta manera. Resistencia equivalente, digamos, de R1, R2, R3 entre R1, R2 más R3. Esto es ilegal, esto no puede suceder, esto no, sácalo de tu cabeza. Solamente va a suceder solamente va a aplicar esta fórmula cuando tengamos dos elementos, ¿va? Bien, vamos a hacer un ejercicio y hasta ahí lo voy a dejar el día de hoy para que puedas reflexionar, meditar, buscar algunos otros ejercicios por tu cuenta. Y en el siguiente video podamos dedicarnos a hacer diferentes ejercicios para el análisis de lo que hasta ahora hemos comprendido. El análisis de resistencias equivalentes más ley de Ohm, ¿sale? En este punto podrás ver que ya estoy utilizando
fuentes de corriente. No, que no te sorprenda qué cosas cambian con respecto a las de voltaje. Pues bueno, que en vez de tener el voltaje vamos a tener una corriente, pero aquí estoy introduciendo otro concepto que es una fuente dependiente. ¿De qué depende? De la corriente que tengamos en este punto, ¿va? Y X está aquí. Y bueno, esto es 0.9 veces lo que tenemos en la corriente IX. Bien, ahora sí. Supongamos que yo quiero calcular esta corriente. Necesito saber primero que nada cuál es el voltaje en este elemento, ¿verdad? No me voy a adentrar a resolver IX. Me gustaría entender cuál es la resistencia equivalente de todo este circuito contra esto, para entonces yo decir, ok, de la corriente que sale de esta fuente, el 70%, por decir un número, está pasando por esta resistencia y el otro 30% se va hacia este lado del circuito y se divide 10, 10 y 10. Ese no es el número real, solo quiero que entiendas qué es lo que voy a hacer. De tal forma entonces que yo necesito calcular en este punto cuál es la resistencia equivalente de todo lo que yo tengo aquí. De todo lo que yo tengo aquí. ¿Ok? Vamos a decir esto. Lo voy a convertir en una cajita separada que se va a hacer una sola resistencia. ¿Va? Exceptuando la fuente, claro. ¿Cómo atacarías este problema? Bueno, primero que nada vamos a ponerle nombre a estas resistencias. Vamos a ponerle R1. Vamos a ponerle R2 por aquí. R3, R4 y R5. ¿Va? Bien, ahora sí. ¿Cómo comenzaríamos a atacar este problema? Primero que nada hay que considerar que necesitamos hacer una resistencia equivalente de 4, ¿verdad? ¿Hay alguna resistencia en serie que podemos sumar? No. ¿Cómo comenzaríamos entonces? Tenemos que anular primero el paralelo de estas dos, de tal forma que nos resultará en una resistencia equivalente 1 con una resistencia en serie que sería R3. Y podremos sumar. Tendremos una sola resistencia equivalente en esta línea que podemos utilizar para hacer una resistencia equivalente con R2. Y entonces tendremos solamente dos resistencias finalmente. Ahora bien, vamos a comenzar con esto. Necesitamos hacerlo y de nuevo te digo, no se vale hacer esto entre más de dos resistencias. Afortunadamente esto es un problema sencillo. Bien. Comencemos con R4 y R5, ¿va? La equivalencia. Bien, aquí vamos a hacer lo siguiente. Dijimos que vamos a hacerlo resistencia equivalente a, vamos a ponerlo de esta manera mejor. Resistencia A va a ser igual a la a la multiplicación R4, R5 sobre la suma, ¿verdad? En este caso tenemos 6 por 6 entre 6 más 6. Esto es 6 por 6, 36. 6 más 6, 12. Esto es igual a 3. Entonces, RA es igual a 3. Y RA está en serie con R3. Por lo tanto, y lo pintaré mejor aquí para que vayamos viendo. Aquí vamos a tener RA y como puedes ver está en serie con R3. Por lo tanto, vamos a llamarle ahora RB.
va a ser igual a RA más R3. Esto va a ser igual a nuestros 3 ohms más 15. Es 15 ohms. 3 más 15. Por lo tanto, RB es igual a 18 ohms. Lo que voy a hacer ahora es mostrarte qué está pasando. Voy a volver a hacer esta imagen. Vamos a usarla aquí abajo. Borraré algunas líneas que no necesitamos ahora mismo. Y vamos a pasar, recuerda, hemos hecho primeramente la resistencia equivalente que teníamos aquí y pasó a ser resistencia A, ¿verdad? Entonces borraré esta que teníamos y pasó a convertirse en esto, en una resistencia de 3 ohms, ¿recuerdas? Posteriormente hicimos esta equivalencia en serie de RA con R3 y pasamos de tener dos resistencias aquí a tener una sola, ¿va? A la que llamamos RB de valor 18 ohms. Y finalmente lo que necesitamos hacer es hacer el paralelo de RB con R2, ¿ok? Y con eso tendremos la posibilidad de entonces analizar el circuito de forma muy sencilla. Pasaremos de tener esto que estás viendo dibujado a tener algo así. Estoy haciendo muy rápido y muy simple. Vamos a tener una sola resistencia equivalente aquí y nuestra fuente dependiente, ¿va? Esta será la resistencia equivalente que vamos a calcular a continuación, a la que llamaremos RC, y esta era R1, ¿va? A esto queremos llegar. ¿Cómo lo haremos? RC es igual al paralelo de R9, de 9 ohms por 18 entre 9 más 18. ¿Cuánto es esto? 9 por 18 son 90 más 72. 90 más 72 son 162 entre 9 más 18, pues 27, ¿verdad? Por lo tanto, RC vendrá a ser igual a 162 entre 27. Esto es igual a 6, ¿no? 6 ohms. Este es nuestro resultado. Esto irá aquí. Y así podremos calcular finalmente la corriente que circula por este punto. Eso lo haremos más adelante. Ahora solo quería que entendiéramos qué es una resistencia equivalente, qué es un nodo, qué es una malla, qué es serie y paralelo. Bueno, muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy y te espero en la siguiente ocasión. Si hay algún tema que te gustaría que toquemos, déjamelo en los comentarios para tenerlo en consideración. Yo tengo en la mente algún programa que me gustaría estar siguiendo, pero bueno, si tienes alguna otra idea o quieres que resolvamos algún ejercicio juntos, déjalo aquí en los comentarios y lo contemplamos para un video en el futuro. Muchas gracias.